casa es un hogar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Saludos cordiales. Un abrazo para todos ustedes, esperando y deseando que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sus hogares, sus familias y la obra de sus manos. Y quiero darle gracias a Dios porque nos han acompañado en estos días de ayuno y que han cumplido a cabalidad con el Señor. Hoy hablaremos de ayunar para recibir la revelación directa de Dios. Sin duda alguna hay una estrecha vinculación entre la práctica de ayunar y el recibir revelaciones espirituales. Muchas religiones no cristianas, tal como el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el confucianismo y el islamismo, practican el ayuno porque reconocen el poder que tiene para desprender la mente del mundo de los sentidos y agudizar la sensibilidad al mundo espiritual. El abstenerse de comer es aún hoy en día un importante dogma del espiritismo, tal como lo fuera en los días de Pablo. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En la Escritura no hallamos nada que sugiera que tenemos que buscar visiones, sueños o revelaciones sobrenaturales, pero lo que queremos señalar es que los que se dedican a buscar a Dios a través del ayuno y la oración podrán comprobar que Dios les recompensará con tales manifestaciones de su presencia. Ahora bien, la gente quiere que Dios le hable con voz audible o que se le aparezca simplemente en una esquina de la habitación. Pero Dios nos ha hablado ya y nos ha dicho todo aquí en este libro. Si usted quiere oír a Dios, lea la palabra de Dios. Sin embargo, habrán momentos donde habrán revelaciones sobrenaturales, pero para eso tenemos que estar en comunión muy íntima con Dios y en una oración constante y permanente, y más si le involucramos el ayuno. Porque la revelación de la voluntad de Dios se puede expresar y se ve expresada a través de su palabra. De continuo necesitamos revelaciones acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos vemos frente a situaciones que se hacen necesarias y que hace necesaria la sabiduría divina y el conocimiento de Dios. Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 2 y 3, se dio cuenta que ya habían cumplido los 70 años de cautiverio que Dios había dicho a través del profeta Jeremías con respecto al pueblo de Israel en Babilonia, pero que aún no se había organizado el regreso a Jerusalén. Y cuando se da cuenta de esta realidad, Daniel nos dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. A pesar de que Dios había prometido al pueblo de Israel que iba a estar cautivo 70 años, y ya sí habían cumplido los 70 años, nadie había hecho nada por orar o por interceder para que el rey los dejara ir libres nuevamente hacia la Tierra Santa. Daniel, al darse cuenta y al enterarse de esto, toma esa decisión personal de arrodillarse, orar y ayunar y pedir a Dios que los regrese nuevamente a su tierra. Sabemos que fue escuchado por Dios, pues los versículos 21 y 23 de este mismo capítulo 9 dicen que mientras aún estaba orando y confesando su pecado y el pecado del pueblo, y mientras aún derramaba su ruego por el monte santo de Dios, dice que un ángel lo visitó y le dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos
fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Entiende pues la orden y entiende la visión. En este punto, por ejemplo, debemos poner atención a esa oración tan especial que Daniel hizo. Hemos hablado de que el ayuno es humillarse delante de Dios y confesar las faltas. El ejemplo de Daniel es digno de imitar. Recordemos que Daniel está en ayuno, en silicio y ceniza. Y lo primero que hace es humillarse aún más delante de Dios, pidiendo perdón por su pecado y el pecado del pueblo de Israel. Es una exaltación al poder de Dios, a su justicia y a su misericordia. Hay tanto que aprender de las palabras genuinas del corazón de Daniel, las cuales se expresan en una tremenda oración digna de que la leamos en su palabra. Es una oración un poco extensa, pero aún es menester leerla toda. Daniel capítulo 9, versículos del 3 hasta el 19. Es una oración contundente que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hasta aquí Daniel se involucra en el pecado del pueblo de Israel. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Él reconoce de que fueron rebeldes a los profetas que Dios había enviado para guiarlos y dirigirles. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Tremenda oración, ¿verdad? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Aquí reconocen que se desviaron de la ley, de los estatutos y de los mandamientos de Dios y se hicieron a un lado. Y luego dice: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas tus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él reconoce la grandeza de Dios y la obra de Dios y cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y hace remembranza de esto y le recuerda a Dios lo que hizo. Y luego dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y
la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tremenda oración la que hace aquí el profeta Daniel, ¿verdad? Un poco extensa para nosotros leerla, pero en realidad hay personas que duran hasta más de 3 horas orando. Aquí solamente oramos unos cuantos segundos, pero esta oración fue más que suficiente para haber sido oída por Dios. Entonces, vemos que en otra oportunidad, luego de otro ayuno, recibe la visita de un ángel, quien le dice a Daniel, pero esto ya en el capítulo 10, el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Cuando oramos y ayunamos en necesidad de su guía y dirección, Él escucha y nos contesta, tal vez no por medio de un ángel que se nos aparezca, como le pasó a Daniel, pero ¿acaso no fue esa su promesa hecha en Isaías 58, versículos 10 al 11, que dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía? Él te guiará continuamente. Dios desea guiarnos, dirigirnos a cosas buenas, extraordinarias, grandes, gigantescas. Si no llega la respuesta con oración, demostrémosle a Dios que verdaderamente deseamos su dirección mediante un ayuno, como lo estamos haciendo ahora. Tal vez la respuesta tarde un poco porque hace falta más ayuno, como fue la experiencia de Daniel, según lo leemos ahí en el versículo 13 de ese capítulo 10. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Parece que los demonios, los espíritus de maldad se opusieron a que los ángeles trajeran la respuesta a Daniel en el tiempo oportuno. Sin embargo, duraron 21 días esa lucha celestial. Vemos entonces que hacía 21 días que ayunaba Daniel antes que llegara la respuesta y el ángel le informara que no pudo llegar antes, a pesar de que fue enviado desde el primer día en que este hombre se arrodilló a orar, pues se encontró con las fuerzas de oposición que se le impedían y no hubiera podido llegar si el arcángel Miguel, un ángel guerrero, el más poderoso de todos, no lo hubieran ayudado. Mientras tanto, Daniel ayunaba y de esa manera también guerreaba en oración y luchaba en ayuno y oración para que le llegara la respuesta. Recuerde que estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad continuamente, todos los días de nuestra vida, que quieren impedir que nosotros lleguemos a obtener la bendición de Dios. Pero vemos que en Efesios, en el capítulo 6, versículos del 12 al 18, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos entonces que la lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que quieren entorpecer nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual, nuestra estabilidad espiritual. Quieren entorpecer nuestros planes y nuestros proyectos de la mano de Dios.
Y nosotros tenemos las herramientas y las armas para luchar contra esas huestes espirituales de maldad, que es la oración y el ayuno. Nosotros también tenemos un papel en esta batalla. Dios no lo hace todo. Nuestra pelea está en la oración y en la oración reforzada con ayuno. Si realmente queremos la bendición, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que tomar acción efectiva, el papel difícil. Y no solo eso, levantarnos y luchar con esas armas espirituales que Dios nos ha dado. Y que qué bendición poder tenerlas y poder usarlas. Los que están bajo las fuerzas del mal deben ayunar. Es bien conocido el versículo de Juan 10:10 en la parte A que dice que el diablo viene para robar, matar y destruir, especialmente a los creyentes. Este es el objetivo también de todos los seguidores de nuestro gran enemigo. Ellos no desconocen el gran poder que tiene un ayuno y no escatiman en usarlo. Ellos ayunan para que los pastores caigan en pecado, para que los líderes espirituales caigan en pecado. Ayunan para debilitar a cada creyente y traer fracaso a su vida y a la iglesia. El diablo copia lo que es de Dios y por eso sus seguidores ayunan aliándose con las nefastas fuerzas espirituales del mal, porque saben muy bien que su jefe les dará grandes resultados. En el primer libro de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 21, versículos del 9 al 12, relata cómo la reina Jezabel proclamó un ayuno para hacer mal. Leamos este pasaje. Primero de Reyes 21, del 9 al 12. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. ¿Qué pasó con Nabot? Nabot tenía una viña que estaba cercana y que lindaba con los linderos del rey. El rey estaba enamorado de esa viña, de ese campo que estaba sembrado por Nabot. Entonces el rey fue y le ofreció dinero y le dijo que le vendiera ese terreno para él poder cosechar ahí sus verduras y sus legumbres. Entonces Nabot, ¿qué le dijo? Le dijo: no, es que esta heredad me la dejó mi papá y mi mamá. Esto es de mis padres. Y no solamente tiene un valor sentimental, sino que también yo no la quiero vender. Entonces cuando el rey llegó ante Jezabel, su esposa, y dice que no comió y se entristeció y se acostó. Entonces Jezabel le preguntó que qué pasaba y él le cuenta la historia y le dice: no, es que Nabot no me quiere vender su hacienda. Entonces Jezabel le dice: no, yo arreglo eso. ¿Y cómo lo arregló? De esta manera: convocó un ayuno y luego mandó cartas a los ancianos de esa ciudad, a los que dirigían esa ciudad, para que contrataran personas mentirosas y perversas que acusaran a Nabot diciendo que Nabot había blasfemado contra Dios. O sea que también usaba el ayuno como una herramienta para el mal. Y es por eso que vemos aquí vemos, por ejemplo, que más de 40 hombres también juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerto al apóstol Pablo. Leamos entonces lo que dice Hechos, capítulo 23, versículo 12. Hechos 23, 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Vemos aquí que ayunaron con ese objetivo y que lo iban a hacer, costara lo que costara. Aquí vemos que
que más de 40 hombres fueron entonces bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerto al apóstol Pablo. Y si la petición está hecha bajo maldición, es obvio que es una petición hecha a Satanás y es un ayuno solicitando las fuerzas del mal. Nuestro Dios no opera en las esferas del mal contra su siervo. Vemos entonces que estamos protegidos y estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es bueno recordar que aunque los peores ataques del enemigo vengan en contra de nosotros, estamos protegidos y a salvo por la sangre de Jesús y nada nos puede dañar si estamos dentro de la voluntad de Dios, como lo expresa el Salmo 91:1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hace unos años, un famoso mentalista aparecía en los programas de televisión desplegando sus poderes de leer la mente y doblar cucharas. Él mismo explicó que su poder venía porque ayunaba 30 días cada 30 días. En la iglesia hay muy pocos que están dispuestos a tal sacrificio, ¿verdad? Gran parte de la iglesia está dormida y ni siquiera se involucra en la guerra espiritual, desconociendo que su enemigo está bien informado de las mejores tácticas. Si los seguidores del diablo ayunan, ¿no les parece que la iglesia debería usar esta arma con más frecuencia? En las manos de Dios y según su guía perfecta, tengamos la determinación de ser usados por Él para deshacer las obras del mal. Y sabemos que la victoria es nuestra porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Y eso lo dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos entonces ayunar para tener dominio propio. En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 25 al 27, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Según el criterio del apóstol Pablo, no se trataba simplemente del peligro de la tentación si el cuerpo no fuera golpeado, sino la pérdida del poder en la gran contienda de la vida. Tal como un atleta que no se entrena adecuadamente se vería trabado el día de la carrera y lo más lógico es que perdería el premio. Pablo no quería perder el premio. Haría cualquier cosa lícita, por más difícil que sea, para lograrlo. Por lo tanto, se consagró para dar cualquier paso práctico que fuera menester para someter a los apetitos y deseos del cuerpo que serían estorbo y un impedimento para recibir el premio. Se empeñó en mantener dominando su cuerpo para que lo espiritual pudiera ser mantenido en estado ascendente. ¿Cómo podía esperar recibir la corona del vencedor mientras fuese conquistados por sus propios apetitos insaciables carnales? La vida de Jesús es un perfecto ejemplo de dominio de lo físico por lo espiritual. ¿No fue la vida de aquel que no se agradó a sí mismo una de continua disciplina? ¿Es que acaso Él nos sigue llamándonos para que le sigamos por la senda de la negación propia y para que llevemos nuestra cruz? En Romanos, por ejemplo, en el capítulo 13, el versículo 14 dice: no proveéis para los deseos de la carne. Y la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 dice: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y recordemos que la lucha entre la sangre y carne es constante, permanente y diaria. Pero ¿cuál es la que vence? La que esté más alimentada. Por eso tenemos que alimentar más nuestro espíritu. Y hay muchos otros versículos más que dicen que crucifiquemos nuestros apetitos. Esta idea de disciplina autoimpuesta es básico a todo el concepto bíblico sobre el ayuno. El único ayuno indicado por la ley era el que tenía lugar el día de la expiación o el día de Yom Kippur, y Dios lo describió en estos términos: afligiréis vuestras almas.
No hay nada esencialmente malo en el cuerpo humano, porque Dios lo creó aún con sus deseos y apetitos y con sus debilidades. No hay nada malo en el deseo de un hombre hambriento, el que se le apetezca una buena comida, ni que la mujer anhele un esposo y tener hijos y un hogar. Pues el obrar del Espíritu no es de reprimir estos instintos naturales, sino controlarlos y mantenerlos dentro de los límites establecidos por Dios, sin salirnos, lógicamente, del camino. Lo físico no debe ser reprimido, sino debe estar disciplinado y subordinado a lo espiritual. De lo contrario, cuando un ayuno llega a ser parte de una costumbre, de un ritual o una rutina o una regla, tal día, tal hora, allí es incapaz de tratar efectivamente con los apetitos del cuerpo ni ser muy eficaz en otras áreas. Mas el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, surgiendo lógicamente de la vida de Dios que hay dentro de uno. Y esto se cultiva como un hábito, es decir, una costumbre de todos los días, de llevar una vida disciplinada, la cual se puede lograr con oración y ayuno. Es por eso que entonces yo les invito a que no decaigan. Faltan prácticamente 2 días para terminar este ayuno de 21 días. Y estos días son fundamentales, porque estos días nuestra oración debe incrementarse más y nuestra comunión íntima con Dios. Por consiguiente, el último día haremos una oración especial, es decir, este programa solamente lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte de tema, o sea, va a ser corto el tema, y la segunda parte solo oración. Y vamos a orar por todas nuestras necesidades y por cada una de nuestras áreas, y vamos a poner delante de Dios todos y cada uno de nuestros planes, de nuestros proyectos, y vamos a pedirle a Dios que sea Él dirigiendo nuestras vidas y dándonos respuestas a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Oremos. Señor, revélanos los misterios de tu hermosa palabra, ya que en ella está la revelación para los siglos. Revélanos lo profundo y lo escondido. Haznos entender las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Que los sellos de tu palabra se abran para entenderla. Ayúdanos a comprender y revélanos el propósito y la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos espíritus de sabiduría y de revelación e ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender las cosas celestiales. Abre los ojos de nuestro entendimiento y miraremos las maravillas de tu ley. Enséñanos los misterios del reino de los cielos. Que de nuestra boca salgan solo palabras de ciencia, revelación, profecía y doctrina, como lo expresa 1 Corintios 14:6. Revela tus secretos a tus hijos, a tus siervos, que las cosas verdaderamente ocultas sean hechas manifiestas. Esconde tus verdades y misterios del que se cree sabio y prudente y revélalas a los niños, como lo dices en Mateo 11:25. Revela tu brazo en mi vida, bendito Dios. Enséñame cada día más acerca de ti y de tu palabra, que tu palabra se haga real en mi corazón y que tu gloria sea manifiesta en mi vida delante de todos. Que tu justicia se manifieste en mí y permite que reciba visiones y revelaciones de parte tuya todos los días de mi vida. Que este ayuno abra, Señor, mi entendimiento y sea mucho más sensible a tu voz y a tu palabra, y no solamente que la pueda entender, sino que la pueda aplicar y llevar a cabo en mi vida. Quédate con nosotros en este día, bendito Dios. Continúa con nosotros en este ayuno. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.